Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es John y esto es La Verdad en la Biblia. Nosotros cuando recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, cuando nos arrepentimos y venimos a Él y lo hacemos el Señor de nuestra vida, venimos a ser creyentes, cristianos creyentes. Pero no todos los creyentes son discípulos. Hay características y requisitos que identifican a un discípulo del Señor Jesús. Muchos cristianos piensan que discipulado es estar en un salón de clase y llevar ciertos cursos una vez por semana o 2 veces por semana y después recibir un diploma. Pero eso es algo que está muy alejado de la verdad. Discípulo quiere decir seguidor de Cristo, una persona que sigue al Maestro, que obedece al Maestro y se entrega a las enseñanzas que éste da, hasta llegar a ser como Él. Vamos a la Escritura, a Lucas capítulo 6, versículo 40. El Señor Jesús dijo así: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. El fin del discipulado es llegar a ser como Jesús. Es ser seguidor de Él, aprender de Él, hasta llegar a ser como Él. Y vamos a ver hoy día las características y los requisitos que tiene que tener un cristiano para ser llamado discípulo. Vamos a la Escritura, a Mateo capítulo 28, versículos del 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vemos aquí que cuando el Señor Jesús en la Gran Comisión manda a los apóstoles a predicar, le dice que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Lo seguido que dice es que los bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vemos que uno de los requisitos para ser llamados discípulos, para ser discípulos del Señor Jesús, es que tenemos que ser bautizados. Por obediencia a Dios y por un testimonio ante el mundo, vamos a sumergirnos en el agua y salir de nuevo con una nueva conciencia y con un compromiso de seguir a nuestro Dios en santidad, fuera del pecado. Más abajo en el texto que leímos, después de que les dice que sean bautizados, les dice también que les enseñen todas las cosas que el Señor Jesús nos ha mandado, que les enseñen a guardar todas las cosas que Él nos ha mandado. Entonces vemos que el Señor Jesús pide aquí en la Gran Comisión 2 cosas: que sean bautizados y que aprendan lo que Él nos ha mandado. Todo lo que Él nos ha dicho. Vemos también otro texto, Juan, capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Estamos hablando de permanecer fieles a las enseñanzas que el Maestro dio, siguiendo cada cosa y obedeciendo cada cosa que Él nos ha mandado hacer. Hay otro texto en la Escritura que quiero que leamos. Está en Lucas, capítulo 9. Veamos primero del versículo 57 al 58. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Vemos aquí al Señor Jesús la respuesta que le da a este hombre. Nosotros tenemos que sacrificar cosas que no convienen para la voluntad de Dios. Hay cosas que tenemos que nosotros abstenernos y cosas que tenemos que rechazar por causa del reino de los cielos. En Lucas 14:33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Sabemos que la Escritura dice que nuestro cuerpo y nuestro espíritu son de Dios, que hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Ni aún nosotros somos nuestros, sino somos de Él.
todo lo que tenemos no es de nosotros, le pertenece a Dios ahora. No quiere decir que nos deshagamos de todas las cosas, simplemente que no las poseamos, porque nosotros no somos dueños, sino administradores de las cosas que Dios nos da, administradores de la multiforme gracia de Dios. También Pablo nos da un ejemplo cuando en Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 8 dice lo siguiente: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cuántas cosas nosotros tenemos que deshacernos en nuestra vida, de abstenernos y de desechar por causa del Señor? Cosas que son estorbo en nuestra vida cristiana. El Señor Jesús una vez dijo: si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor entrar manco en el reino de los cielos que con las dos manos ser echado al infierno. O si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor entrar con un solo ojo al reino de los cielos que con tus dos ojos ser echado al infierno. La Escritura también dice en Lucas 9, versículo 23: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día tomar su cruz. Si seguimos al Señor Jesús en su caminar, vemos que cuando el Señor Jesús cargó la cruz, fue hasta el Calvario, donde fue crucificado. Y la palabra de Dios dice que los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. El cargar nuestra cruz cada día nos va a llevar definitivamente a morir a nosotros mismos. La Escritura también dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 31: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Esto nos dice el apóstol Pablo: cada día muero. Cada día que tenemos que morir a los deseos que tenemos que no pertenecen a la voluntad de Dios, que van en contra de nuestro crecimiento y edificación. Cada día tenemos que rechazar y abstenernos a muchas cosas, tal vez, que son cosas, obras de la carne y no tienen que ver nada con la vida en el Espíritu. En Gálatas 2:20 hay un pasaje que es muy conocido, donde Pablo dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es nuestra meta, decir nosotros también: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no soy yo el que vivo, ya no son mis pensamientos propios, ya no son mis deseos propios, sino es Cristo en mí, satisfaciendo los deseos de mi Padre Celestial, haciendo la voluntad de mi Padre Celestial, como un verdadero discípulo. Hay otro texto en el mismo Lucas, capítulo 9, ahora veamos el versículo 59 al 60. Y dijo otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Vemos aquí que Dios es un Dios celoso, y Él tiene que estar primero en nuestra vida. En la Escritura, en Marcos 12:30, vemos el siguiente texto que dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Todo nuestro ser tiene que amar al Señor. Él tiene que ser el primero en nuestra vida. También la Escritura dice en Mateo 10:37: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces, para ser discípulos del Señor, tenemos que amar a Dios
sobre todas las cosas y sobre todas las personas. No podemos amar a personas o a cosas antes que a Dios. Él tiene que ser siempre el primero en nuestra vida. Siguiendo en Lucas 9, vemos ahora los versículos 61 y 62. Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. A veces nuestro pasado nos es estorbo en nuestra vida cristiana. La Escritura dice que el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. Entonces, nuestro pasado a veces es un estorbo, a veces es un problema el cual tenemos que rechazar y no traerlo a nuestro presente, no traerlo a nuestro futuro, no traerlo a nuestra vida cristiana, que no sea estorbo. La Escritura dice también en Isaías 43, versículo 18: No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Entonces el Señor no quiere que nos acordemos de las cosas pasadas, no quiere que nos acordemos de las cosas antiguas. Hagamos como dijo Pablo: ciertamente olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante. Vemos que aquí hay requisitos, condiciones y características que un creyente debe tener para ser llamado discípulo. Y estas serían que un discípulo tiene que ser nacido de nuevo en Cristo, bautizado en agua, que permanezca en la palabra de Dios, fiel seguidor del Maestro. Tiene que haber renunciado a sí mismo y a lo que posee. Tiene que negarse a sí mismo llevando una vida santa, amar a Dios sobre todo, no mirar atrás, y tiene que tener como meta ser como su Maestro, o sea, ser como Cristo. Y el discipulado, el ser discípulo de Cristo, nos da una gran ventaja al ser solamente un creyente, ya que la Escritura dice en Marcos 4:34: y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Definitivamente un discípulo tiene más revelación que un simple creyente. Un discípulo está comprometido con Dios y con su Maestro, creciendo cada día hasta ser como Él, hasta llegar a decir, como lo hemos dicho antes: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Como última recomendación, te animo a que en esa búsqueda de hacer la voluntad de Dios y de ser un discípulo, un buen discípulo del Señor Jesús, leas la Biblia, busques al Señor en oración, memorices su palabra y hagas todo lo posible por hacer su voluntad, obedecer sus mandamientos. Tengamos esperanza, tengamos confianza y tengamos fe para seguir adelante. Dios quiere que todos seamos discípulos y todos aprendamos de Él y todos crezcamos espiritualmente hasta llegar a la altura, a la plenitud de Cristo Jesús, hasta llegar a ser como Jesús, hasta llegar a llevar una vida totalmente santa y sin pecar como la llevó nuestro Señor Jesús. Espero, mis hermanos, que esta enseñanza haya edificado sus vidas. Será hasta la próxima oportunidad. Dios le bendiga a todos.